Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos están contentos todavía? Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. ¿Qué estamos festejando? ¿Qué estamos celebrando hoy en esta noche? Amén. 19 aniversario de Iglesia Nuevo Pacto. Amén. Amén, gloria a Una Dios. gran victoria que Dios les ha dado, o podemos decir nos ha dado, porque la felicidad de uno en Cristo es de toda la iglesia en general. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así le damos la gloria a nuestro Dios. Déjeme decirle que no es fácil estar acá. Una de las cosas que dijo el pastor, que hay muchos que andan quizás contando fábulas, dijo él, y es cierto. Pero déjeme decirle que algo que le he dicho a Dios en mis oraciones, que me ayude, que cuando me toque un privilegio así, que no sea yo hablando, sino que sea Él quien hable y que traiga la palabra, que nomás sea el instrumento portador de la palabra. Amén. Amén, amén, amén. Así les invito a que vayan conmigo al libro de Job. Amén. Vamos a ver una historia maravillosa de un hombre que en su vida sufrió mucho, pero también fue bendecido por Dios. Amén. Estamos aquí gozosos. Si puede, indica con un amén cuando ya lo haya encontrado. Libro de Job, capítulo 1. Amén. Amén, gloria a Dios. Alabado sea Quiero el Señor. contarles que cuando hay un privilegio grande de parte de Dios, el enemigo se opone en muchas maneras. Hoy en la mañana andaba haciendo unas cosas y de repente empecé a sentir un dolor en mi espalda que no me dejaba en paz, y decía yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me acordaba el privilegio que tenía, pero después le dije, Señor, tú tienes el control de lo que vas a hacer el día de hoy. Amén. Luego llego a mi casa, que iba a salir otra vez, el carro no me encendía. Aleluya. Y yo, Señor, ¿qué es esto? Pero era para ver si yo quizás renegaba, si yo quizás decía algo malo y pues no venir, pero para la gloria de Dios estamos aquí para alabar y bendecir. Gloria a su Dios. nombre. Amén, gloria a Dios. Job capítulo 1, en su versículo 1. Lo Amén. leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turnos los días del convite, Job enviaba a los y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Gloria a Dios. Hasta ahí. Amén. Oramos. Aleluya. Gracias. Padre Señor. eterno, hoy en el nombre de Jesús, Señor, vengo, Padre, Gracias, delante Padre. de tu presencia, Señor, a En cumplir el con nombre este de privilegio que Jesús, usted me ha por tu palabra, encomendado, Señor. Hoy me despojo de todo, Señor, y le Háblanos entrego el una vez tiempo a más, usted, Señor. Señor. Que sea usted hablando, Padre, a través de mi boca, Señor. Que sea usted, Señor, poniendo esas palabras que su iglesia quiere escuchar, Señor. A usted le damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Háblanos a nuestras Salga de vidas, tu Señor. boca. Y que sea usted, Señor, ministrando nuestros corazones, nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús le damos la gloria y le damos la honra, Padre. El tiempo es suyo, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguiremos leyendo la historia, pero me quiero detener ahí por un momento. Puede sentarse. Amén. Como les decía, este hombre llamado Job era un hombre como Dios lo llamaba.
¿Cómo llamaba Dios a este hombre? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Amén. Vemos en la historia que dice que él tenía 7 hijos y 3 hijas. Cada uno hacía banquete, hacía fiesta, como quizás cualquier hermano puede ir. Pero hay algo que me llama mucho la atención que este hombre hacía. Hay algo que leyendo la historia me doy cuenta que este hombre hacía algo, a pesar de tenerlo todo, a pesar de ser un hombre rico, pero este hombre hacía algo que quizás nadie lo hacía o nadie lo hace. Pero dice que él todas las mañanas se levantaba y ofrecía holocausto a Dios. ¿Por qué? Porque decía, quizás mis hijos habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Sí. Él estaba haciendo sacrificio por sus hijos. Si lo vemos en la realidad, hoy en día quizás somos pocos, quizás de orar, de llevar en oración quizás a un familiar que no conoce a Cristo, de hacer quizás un ayuno por algún hermano o por algún familiar que se convierta a Cristo. Quizás solo le hablamos, pero no lo llevamos en oración. Quizás no queremos hacer el sacrificio que ese hombre hacía por sus hijos. Amén. Y me doy cuenta que cuando hay una persona orando por usted y por mí, cuando hay algún hermano o algún familiar orando de rodillas, postrado delante de Dios, pidiéndole que tenga misericordia de esa persona, Dios va a oír. Y lo tengo muy claro porque Dios me mostró en un momento donde quizás yo atravesaba un momento duro, difícil, hace poco, todos se dieron cuenta y de antemano les doy las gracias por tenerme en sus oraciones, a mí, a mi familia, por el momento en que pasé. Pero déjeme decirle que a eso voy, que Dios escucha cuando hay un pueblo unido orando. Amén. Dios escucha cuando hay un pueblo de rodillas clamando. Amén, aleluya. Porque tenga misericordia de su hermano. Amén. Porque sea Él fortaleciéndolo. Y déjeme decirle que en ese momento, el día que iban a enterrar a mi abuelo, yo llegué a una desesperación, yo llegué a una angustia. Y quizás yo no estaba orando, solo en mi mente, pero yo no me postraba, yo no me arrodillaba. Porque la mente la andaba volando por otro lado. Pero en ese momento recuerdo que hermanos me llamaban y me decían, estamos orando por usted y su familia. Estamos orando porque Dios le dé la fuerza, porque es el único que puede ayudarlo. En ese entonces yo llegué a una desesperación que le dije a Dios, Señor, ya no más, no aguanto. Este dolor es muy grande para mí. Yo nunca había pasado una pérdida de un familiar tan querido, pero llegó el momento. Pero lo que les quiero decir es que como habían hermanos que estaban quizás de rodillas orando por mí y mi familia, es cuando Dios puso en mi corazón, yo estaba donde una tía, pero Él puso en mi corazón, vente para tu casa. En mi corazón me decía, quiero estar solo. Cuando yo llegué a mi carro, empecé a llorar. Empecé a llorar y empecé a hablar como que estaba hablando con una persona en mi carro. Pero yo decía, ¿por qué? Y yo entre palabras empecé a despedir como aquel ser querido. Y de repente empecé a decirle, Señor, gracias. Entre medio de lágrimas le dije, Señor, gracias. Aunque sé que no lo merezco porque quizás no te estaba orando, no estaba haciendo lo que tú quieres, pero aún así tú estás aquí. Amén. Pero eso pasa cuando hay alguien, cuando alguien se interesa por ti, cuando alguien le intercede entre Dios para que los hermanos les vaya bien, como decía el hermano Alex, que hay muchos que quizás no queremos, o hay desigualdades, y cuando hay desigualdades nadie va a orar por ti. Pero cuando hay el amor de Cristo en la iglesia es cuando se ve un pueblo unido de rodillas en un mismo sentir, alabando a Dios.
Y eso es algo que al llegar a la iglesia, porque desde ese momento Dios me mandó para la iglesia estaba sola. La iglesia estaba sola y al llegar me postro de rodillas y le dije: Señor, aquí estoy obedeciendo a lo que tú has puesto en mi corazón. Lo que Él había puesto en mi corazón, que yo fuera de rodillas delante de Él. En ese momento empecé a llorar y le empecé a decir gracias. ¿Y saben por qué le decía gracias a Dios? Porque Él me había cumplido lo que yo le había pedido en momentos de que mi abuelo entró en enfermedad. Yo le había pedido dámelo unos días y Él me lo dio años todavía. Él me cumplió mucho más de lo que yo pedía. Pero déjeme decirle que entonces yo pude entender que cuando hay hermanos orando por uno, que cuando hay alguien intercediendo por uno, es cuando Dios escucha. Y quizás usted se quedará con la boca abierta o sorprendido: pero ¿por qué si yo no merezco esto? Pero es porque hay alguien intercediendo por ti. Amén. Amén. Eso es lo que hacía este hombre, intercedía por sus hijos. Porque decía: quizás habrán blasfemado en sus corazones. Quizás habrán fallado a Dios. Imagine cómo era este hombre. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo. Y hay algo que este hombre tenía, era integridad. Vamos a ver la integridad y las riquezas. ¿Qué es integridad? ¿Alguien sabe qué es integridad? Integridad es honestidad, respeto, puntualidad, lealtad, disciplina. Es como querer decir, es algo, es una persona en quien podemos confiar. Es una persona en quien le tenemos la completa confianza. ¿Por qué creen que Dios llamaba a Job íntegro delante de él? Porque Él conocía su corazón, así como conoce su corazón, así como conoce mi corazón. Por eso Él lo llamaba íntegro, apartado del mal, porque Él sabía su siervo cómo era. Era una persona justa. ¿Cómo podemos quizás ser íntegros, o qué podemos llamar como integridad en nuestras vidas? Quizás en muchas ocasiones en nuestros trabajos vayamos, solo porque quizás no esté nuestro jefe, no vamos a hacer lo correcto. O quizás vamos a andar vuelta y vuelta y no hacer el trabajo. Pero ser íntegro es cuando usted va a su trabajo y hace algo, aunque no esté su jefe, pero usted lo hace de la mejor manera. ¿Y qué va a pasar cuando su jefe llegue y él vea con sus ojos? Él se va a sorprender porque no estando él y él vio que usted hizo su trabajo. Amén. Amén. Eso es lo que Dios miraba en Job. Que a pesar de las riquezas que tenía, pero él era íntegro delante de él. Él hacía lo justo, él hacía el bien. Es una cualidad que quizás pocos tenemos o que nos cuesta tener. Pero mire cómo era este hombre. Dice que era el hombre más rico, el hombre más millonario, con tierras. ¿Qué podré decir yo? ¿Por qué voy a ser así si lo tengo todo? Muchas veces quizás creemos que el dinero nos va a ayudar. Muchas veces quizás creemos que el dinero lo es todo. A veces teniendo mucho dinero, teniendo quizás fortunas, es donde va desmayando nuestra fe y nuestro amor lo vamos poniendo en el dinero. Lo vamos poniendo en las cosas materiales y es donde vamos apartándolos de Dios cada día. Pero este hombre seguía, a pesar de sus riquezas, él seguía delante de Dios firme. Él seguía creyendo, él seguía reconociendo que Dios era el que le daba todo. Amén. A pesar de
todo lo que él poseía. Quizás podría decir yo lo tengo todo, tengo dinero, nada me falta, soy el hombre más rico. Y si llego obteniendo una mentalidad así, lo que voy a hacer es apartar mi amor hacia Dios y poniéndolo hacia el dinero o a las cosas materiales. Pero no los ha llamado a eso Dios. Porque lo que hay en esta tierra es vanidad, pero más su amor permanece para siempre. Amén. Amén. Seguimos viendo cómo este hombre, en el versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo tenía Dios a ese hombre? ¿Cómo lo miraba? ¿Y cómo confiaba en él? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Ahí podemos ver de qué magnitud era la confianza que Dios tenía en este hombre. Él conocía su corazón, como les dije, él sabía el siervo que él tenía, de llegarle a decirle a Satanás que lo probara. Porque él le dijo a Satanás: ¿cómo va a blasfemar contra ti si tú has puesto un cerco alrededor de él? Quiere decir que había ángeles, había bendición de parte de Dios en Job. ¿Cómo quizás podemos decir voy a blasfemar si Dios me lo da todo? Pero como siempre, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que llegó y le dijo: pruébalo, extiende tus manos. ¿Qué hizo Satanás? Le quitó todos sus bienes. Dice que llegó un mensajero y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a los siervos a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y dice que aún no terminaba de hablar un siervo cuando llegaba el otro con las malas noticias. Y no terminaba de hablar el otro cuando ya llegaba el otro, detrás de una, otra y otra, hasta el punto al final que llegó, y dice que un viento fuerte vino y azotó las 4 esquinas de la casa donde estaban los jóvenes festejando, y los mató. Pero vemos la reacción de este hombre, que a pesar que después de tenerlo todo, al llegar la prueba de Dios, quizás cualquiera de nosotros hubiera renegado.
Quizás cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿por qué si yo le obedezco a Dios en todo? Pero cuando la prueba llega a nuestra vida, es porque Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel, es porque Dios quiere mostrarnos nuevas cosas. Amén. Es lo que Él quería hacer con este hombre, pero este hombre no renegó con Dios, aún perdiéndolo todo, aún quedándose, como podemos decir hoy, en la calle, en bancarrota. Este hombre no renegó ante Dios, no blasfemó, como Satanás quería que él blasfemara contra Dios. Él pensaba que por tenerlo todo, él obedecía a Dios. Pero él no obedecía a Dios por tener sus riquezas, sino que él sabía en quién estaba confiando, él sabía quién le había creído. Amén. Amén. Mire lo que dijo este hombre. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de su propósito alguno. Amén. ¿Cuánto quizás podemos darle un gloria a Dios en momentos de la prueba? Gloria Quizás a Dios. es muy fácil adorar a Dios cuando lo tenemos todo. Quizás es muy fácil adorar a Dios cuando todo va bien en nuestra vida, pero es muy difícil adorar a Dios o postrarlos delante de Él Amén. cuando todo va mal. Dice que se postró delante de Él. ¿Y qué quiere decir se postró? Se postró quiere decir que hay alguien supremo, que hay alguien más grande, que hay alguien que él obedecía, que él creía que él lo iba a librar. Porque dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él sabía en quién estaba confiando. Él sabía en quién había puesto su fe. Él sabía en el Dios en que él creía. Lo que Satanás quería era que él renegara contra Dios, blasfemara, pero no cumplió el propósito que él quería. Pero vemos hasta cómo Dios le da la autoridad a Satanás para que toque sus vidas. Quizás usted puede atravesar, quizás yo podemos atravesar pruebas, quizás podemos atravesar dificultades, y muchas veces en vez de adorar a Dios como lo hizo este hombre, empezamos a renegar o empezamos a echarle quizás la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Hay cosas que las pasan porque Dios lo va a permitir en nuestras vidas, pero es porque Él quiere mostrarte algo más, es porque Él quiere mostrarte de lo que Él es capaz de hacer en cada vida. Pero muchas veces renegamos y desviamos el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Muchas veces quizás los apartamos de Él porque no soportamos la prueba. Pero también su palabra dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Amén. Entonces tenemos que ser valientes, Gloria a Dios. porque es lo que Dios quiere, que usted y yo seamos valientes. Amén. Amén. Que cuando venga la dificultad estemos firmes para decir: sea el nombre de Dios bendito. Postrarnos ante Él y reconocer que solo Él es el supremo, que solo Él es el eterno, que no hay otro fuera de Él. Amén. Gloria a Dios. Así Es el único a quien debemos adorar en todo momento. Amén. Alabarlo en los Yes, momentos de la aleluya. prueba. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es muy fácil cuando todo llega, cuando la prueba llega, es muy fácil quizás echarle la culpa a Dios. Dios no me está cumpliendo esto, Dios no me está dando esto, yo la estoy sirviendo quizás en vano. Pero todo lo que hacemos para Dios no es en vano. Amén. Sí, amén. Todo lo que hagamos para Dios tiene que ser algo muy especial que nazca de lo más profundo de nuestro corazón. Reconociendo Gloria a Dios.
que Él hizo el primer sacrificio para darnos la vida eterna. Que Él hizo el primer sacrificio para que usted y yo estuviéramos hoy aquí. El sacrificio de Él no va a ser en balde de que Él murió en esa cruz, nomás porque, como dijo el pastor, vengamos a estar sentados, sino para que los levantemos. Amen. Les dije, seamos valientes. Pero miren cómo este hombre siguió sufriendo y no fue toda la prueba que él pasó. Porque Satanás no estaba a gusto, porque él no había conseguido lo que él quería, que ese hombre pecara, que ese hombre le fallara a Dios. En el capítulo 2 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. Miren cómo otra vez, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Lo vuelve a llamar, vuelve a mencionar Dios esa palabra, integridad. Aún Dios, sabiendo lo que el enemigo lo había hecho pasar a Job, aún así Él vuelve y le vuelve a dar permiso para que toque, dice, su carne y sus huesos. Pero qué confianza había en Dios con este hombre, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios tenga la misma confianza con nosotros hoy en día? Dice, respondió Satanás y dijo, Jehová, y dijo a Jehová, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en el medio de cenizas. Qué enfermedad más cruel, ¿verdad? Qué pruebas las que le llegaron a este hombre, a pesar de, después de ser un hombre rico, un hombre con mucho poder, quizás podemos decir, que le lleguen estas pruebas. Quizás usted y yo podemos tenerlo todo, pero de repente Dios va a permitir que lo perdamos todo. De repente Dios va a permitir y le va a dar la autoridad al enemigo que nos quite todo lo que Él nos ha dado. Incluso quizás hasta llegarnos a enfermar como hizo con este hombre. Pero quizás usted diga, yo no puedo soportar esa prueba como yo lo decía. Pero hay alguien más grande que está viendo desde allá arriba y diciéndote, tú puedes, no te des por vencido, sigue adelante. Hay alguien que nos sostiene y ese se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Aleluya, así es. Miren cómo era esta enfermedad de este hombre, que se rascaba con un tiesto. Pero este hombre se mantenía íntegro delante de Dios. Mire lo que incluso llegó a decirle su mujer,
a este hombre es algo sorprendente. Y él le dijo a su mujer, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no, lo recibiremos. ¿Por qué le dijo eso Job a su mujer? Porque la mujer le dijo, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Palabras graves, ¿verdad? Que venga quizás una persona, un familiar, su esposa, qué sé yo, cuando usted se encuentre en momentos de prueba y en vez de hacer la ayuda idónea, sea quien le diga, maldice a tu Dios y muérete. Se llevaría quizás una gran desilusión, decepción, y como hoy en día quizás sabemos mucho que cuando llega la prueba no aprendemos a seguir adelante, sino que los vamos para afuera. Cuando vemos venir la prueba quizás nos apartamos de Dios y no mantenemos esa integridad como este hombre la tenía. Como le digo, ¿acaso recibiremos el bien de Dios y el mal no? Pero todo cuando Dios tiene el control, cuando Dios hace en tu vida, cuando Dios hace que tú pases por pruebas porque Él quiere darte algo, es porque Él quiere que tú veas algo más allá, es porque Él quiere darte otro nuevo nivel. Pero primero está probando tu integridad con Él. Primero está viendo hasta dónde somos capaces. Y quizás en este momento, déjeme decirle, tenemos un gran ejemplo, no solo para la iglesia, el Nuevo Pacto, sino para todo aquel que conoce a esa persona. Que yo al ver a esa persona me da gozo, me da alegría. ¿Saben por qué? Porque es algo similar a lo que este hombre pasaba. A pesar de su enfermedad, a pesar de las dificultades que él pasaba, él le seguía dando la gloria a Dios. Él seguía exaltando el nombre de Dios. Él aún así no se rindió. Y si usted ve, iglesia, tiene una persona grande de ejemplo. Tiene una persona que a pesar de sus enfermedades, ese hombre sigue gozoso. Ese hombre sigue alegre. Y yo me admiro porque son pocos, pasando por pruebas o dificultades, pasan a dejar el ministerio, a dejar las ovejas. Pero ese hombre se ha mantenido fiel con Dios. Y es un gran ejemplo a seguir. Es un gran ejemplo que Dios tiene aún. Y si aún Él lo tiene aquí es porque Él les está dando un ejemplo en cómo debemos seguir trabajando para Él. Que a pesar de que venga el enemigo quizás a azotarnos, usted y yo no los demos por vencidos, porque tenemos un gran ejemplo ahí sentado. ¿Qué más ejemplo nos puede dar Dios de no rendirnos? Nuestro pastor Manuel López es un gran ejemplo. A pesar de sus enfermedades, a pesar de sus dificultades, él está aquí. Pero Dios tiene un propósito para los que lo rodean. Él les quiere mostrar algo. Él quiere hacer cosas. Y Él sabe el propósito que Dios tiene en su vida. Quizás podemos decir, ¿por qué Dios no me lleva? Quizás podría decir Él en su enfermedad. Pero Él sabe el propósito que Dios tiene. Amén. Amén. Así, amados hermanos, hay otro punto que quiero tocar, que cuando este hombre estaba en enfermedad, dice la Biblia que vinieron sus 3 amigos a debatir con él, a hacer un debate. Sí. Algunos le decían, algo has de estar pagando o algo le debes a Dios, por eso estás pasando por este proceso. Le habrás fallado a Dios.
pero él se mantenía. Así hoy en día, quizás pueden venir personas a decirte, tú estás pasando por una prueba porque tú le has fallado a Dios. Pero no saben por qué pasamos esa prueba. Muchas veces quizás puede ser porque sí, en realidad le fallamos a Dios y pasamos las pruebas. Pero otra cosa es cuando Dios está permitiendo eso para llevarte a un nuevo nivel. Amén. Asimismo, debemos de tener cuidado en quién confiamos, en quién le damos nuestra confianza, porque no todos van a venirte a dar palabras de aliento. Van a haber muchos que te van a dar palabras de desánimo, palabras para hacerte quizás caer. Van a haber muchos que en vez de animarte a que sigas adelante, te van a invitar a un baile. Palabras que no vendrán con el plan que Dios tiene en tu vida. Y quizás en ese momento tú dirás, tienes razón. En momentos de aflicción quizás cometerás el error de tomar una decisión que no sea lo que Dios quiere contigo. Porque tomar decisiones en momentos de preocupación pueden llevarlos a un gran error, y es apartarse del camino de Dios. Tomar decisiones quizás con la cabeza caliente no es lo más correcto, porque podemos tomar decisiones muy malas. En momentos de aflicción lo que tenemos que hacer es venir delante de Dios y pedirle el consejo a Él. Amén. No hay otro mejor consejero que Dios. Si tú te postras delante de Él y le dices, Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer en esta prueba? Y Él responderá. Él responderá, porque Él está viendo que tú sigues manteniendo tu integridad con Él, porque Él está viendo que tú aún en el momento de la prueba tú le sigues sirviendo. ¿Sabe algo? Hay algo que le he dicho a Dios en oración también, y es algo que cuando llegan quizás momentos de dificultades, esa palabra que yo dije viene hacia mí y me confronta. Porque hay algo que le he dicho a Dios y le he dicho, permíteme adorarte aunque aún así esté en momento de dolor, en momento de prueba, pero permíteme que yo no me aparte de tu camino. Porque todos fallamos y reconozco, una vez me salí del camino de Dios y no es agradable. Cuando la prueba llega, eso es lo que pasa. Pero es lo que le he dicho hoy a Dios. Y cuando llega una prueba, esa palabra viene hacia mí y me hace recordar, acuérdate lo que has dicho. Acuérdate lo que le has pedido a Dios. Que en medio de tu prueba le alabarás. Para yo venir a este lugar hoy hubieron muchos obstáculos. Hubieron muchas cosas. En mi mente decía, cancelo. En mi mente decía, sí podré hacerlo. Incluso el enemigo quizás puso un sueño en mí que yo no lo iba a poder hacer. Hubo un sueño en mí que yo me miraba en este lugar, pero miraba que yo me quedaba sin nada, en blanco. Y había algo que me decía, no vas a poder. Pero yo le dije, Señor, tú tienes el control y lo que yo te he pedido es alabarte en momentos de dificultades. Si tuyo es este privilegio, lo voy a hacer en tu nombre. Amén. Así vemos cómo estos hombres vinieron a hacer un debate con Job. Y vemos cómo también Job llegó a un momento, llegó a un punto en que se quejó de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Llegó a un punto en que se quejó. Pero como Dios había visto todo lo que él había soportado, aún sin causa, porque él no merecía quizás todo eso, porque él era un hombre justo, él era un hombre apartado del mal, como Dios lo llamaba. Pero dice que entonces vino Dios y le habló.
Y en medio de sus quejidos, Dios le dijo: ¿acaso tú estabas cuando yo fundé la tierra? ¿Acaso tú ya habías nacido cuando yo anduve por la tierra? ¿Acaso tú sabes quién le puso límite al mar? Le dijo. A veces tendemos como a renegar contra Dios sin saber en lo que hablamos, sin saber en lo que decimos. Pero es ahí cuando Dios los va a recordar que Él es el Altísimo. Es ahí cuando Dios nos va a recordar que no hay nadie más que Él. Amén. Que Él es el dueño de todas las cosas. Que Él es el dueño de todo lo que hay en esta tierra. Dios le dijo: ¿acaso tú estabas cuando yo hice los confines de la tierra? Entonces dice que aquel hombre luego entró en razón y le dijo: Señor, solo tú eres. Reconozco que tú eres el dueño de todo, el creador de la tierra, el creador de los cielos y el creador de todo lo que hay. Hasta en eso, ese hombre mantuvo su integridad y no le falló a Dios. Y es lo que debemos de seguir, porque para eso están esos ejemplos en la Biblia, para que usted y yo aprendamos de ellos, para Amén. que usted y yo los pongamos en práctica, para Amén. que usted y yo veamos de lo... Porque Dios no puso en la Biblia solo, bonito hubiera sido que pusiera solo el bien de lo que hicieron, pero también puso el mal. Y si Él dejó eso es para que nosotros veamos y no caigamos en el mismo error que quizás Amén, muchos amén, cayeron. amén, Amén. Gloria a Dios. Si Él dejó escrito el bien y el mal de lo que todos sus siervos hicieron, es para que usted y yo entendamos y no tomemos el mismo camino o las mismas decisiones. Amén. 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 Esa fue la intervención que le hizo Dios a Job. Recordarle quién era él, recordarle de dónde él quizás lo había sacado. Y es lo que a muchas veces a nosotros se nos olvida de dónde venimos, se nos olvida de dónde Dios nos ha levantado, se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha restaurado. Cuando quizás Dios nos da una bendición en nuestras vidas, se nos olvida todo. Se nos olvida que Él es el grande. Se nos olvida que Él es el único a quien merece gloria, a quien merece honra. Y en esta noche, iglesia, yo te digo, esfuérzate y sé valiente, porque Dios va contigo. Estos 19 años, como todos decían en sus testimonios, no han sido fácil. Quizás algunos han visto lágrimas, han visto quizás que ya no pueden más. Pero el hecho que Dios les haya dado 19 años es una gran victoria. Amén. Y si los ha hecho pasar por pruebas es porque Él quiere mostrarles algo más. Y si Él los ha hecho llegar hasta este momento, y lo que ustedes le están pidiendo, yo sé que Él lo hará. Pero lo que Él quiere es que usted mantenga su integridad con Él. ¿Por qué Dios te va a hacer pasar por las pruebas? ¿Por qué Dios hizo pasar a Job por las pruebas? Job era un hombre rico, un hombre que todo lo tenía, no merecía esas pruebas. Pero Dios lo hizo pasar por algo. Es porque aún Job no había conocido la gloria de Dios en su vida. No había visto trabajar la mano de Dios en su vida. Él no había visto de cómo Dios lo podía levantar a pesar de que el enemigo lo dejara en cero, lo dejara por el suelo. Él nunca había visto cómo Dios podía trabajar en él. Él quería mostrarle la gloria de Él manifestada en su vida.
¿Y qué es lo que pasó al final de la historia? Dice que le multiplicó los bienes que él tenía. Todo lo que él tenía se lo multiplicó, se lo dio al doble. Pero todo tuvo un proceso y todo fue al tiempo de Dios. Amén. No al tiempo que él quería. Amén. Porque muchas veces nos cansamos de decirle a Dios, ya no. Muchas veces nos quejamos porque no es a nuestro tiempo y porque la prueba nunca pasa. Pero Dios está esperando a que tú tengas paciencia y aprendas a creer aún más, a que esa fe, ese amor crezca aún más con Él. Amén. Entonces Él dirá, ¿estás preparado para yo mostrarte lo nuevo que tengo para ti? Cuando pasemos la tribulación, cuando pasemos la dificultad, cuando pasemos esas pruebas que vienen a nuestra vida, entonces podremos ver la mano de Dios obrando en nosotros, entonces podemos ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros en cada uno de ustedes y como iglesia. Es lo que Dios quería, mostrarle a Job que él era capaz de levantarlo, de restaurarlo. Dice que desde ese entonces Dios multiplicó sus bendiciones. Dios le dio al doble de lo que él había tenido. Pero es necesario que le adoremos, alabemos a Dios en medio de la prueba, alabemos a Dios cuando todo vaya mal. Amén. Sé que no es fácil, pero usted y yo sabemos en quién hemos creído. Amén. Amén. Usted y yo saben en quién hemos puesto nuestra confianza. Usted y yo sabemos a quién le servimos. Que todo lo que hacemos no es en vano. Un día tendremos nuestra recompensa, no solo en la tierra, sino cuando estemos allá con Él. Amén. Así es. Esa será la mayor recompensa de haberle servido, de haber sido íntegro delante de Él. Esa será la recompensa que Él nos dará en ese día maravilloso, cuando podamos decir, valió la pena servir a Dios en la tierra, Amén, valió amén, la amén, pena amén. pasar por la prueba, valió la pena ese sacrificio que hicimos, porque Así, estaremos amén. en un mejor lugar. Amén. Amén. Aleluya, así es. Amén. Amén. Así que, hermano, no se dé por vencido, que su fe y su amor no desmaye, que esa fe y ese amor siga aún más con Dios, porque la fe y el amor son cosas muy importantes en nuestra vida. Dice que si no tenemos amor, nada somos. Amén. Amén. Si no hay amor para su prójimo, aunque usted esté aquí parado, pero no es nada. Sí. Así que ese amor siga creciendo, siga alabando el nombre de Dios. Sí, Señor. Amén. Sí, le voy a pedir a mi hermana Sandra que nos ayude con una alabanza. Vamos a darle la gloria a Dios en este momento, al decirle a Dios que solo Él es el grande, que solo Él es el Amén. eterno, que solo Él Hay es el otro, maravilloso. Aleluya. Y le Hay vamos otro, a dar hay otro. gracias por estos 19 años que ha permitido estar en este lugar, que les ha dado la victoria, que los ha traído de victoria en victoria, sin importar las pruebas que usted haya pasado. Sí, amén. Pero Dios ha sido fiel. Sí, siempre. Dios es fiel aunque usted y yo le fallemos muchas veces.